Buena gente, Please, ¿qué ¿cómo tal? va? Ahí me avisan si se escucha todo bien. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, todo perfecto. Si se escucha. Listo. Bueno, bienvenidos al primer taller de Buenos Aires Game Dev referido a nuestra Jam aniversario. ¿Sí? Este es solo el comienzo de una serie de talleres que vamos a tener hasta el 24, ¿sí? Todos los días va a haber un taller diferente. Vamos a tener mañana de Unity, el domingo de cómo hacer jueguitos sin codear, bueno, y así va a estar el cronograma en Discord, en Instagram, en todos lados tienen el cronograma. También está en nuestra web, así que pueden ir revisando ahí. En Discord también tienen los eventos, si quieren darle a la notificación para que les avise cuando empiezan, ¿sí? Y hoy tenemos a nuestro amigo Gato Cohete que nos va a dar un Ah, tallercito de Blender. mucho gusto. Todavía no tenemos tu pantalla, ahora te la habilito. Tienen que Vale. tener un poquito de paciencia porque cuando cambio de escenas a veces tarda en cargar un poquito la pantalla de acá del compañero. El compañero se ponía re... Dios mío. Qué buen día para aprender a usar Blender, dicen es. Exacto. Así que, bueno, vamos Sí a es. ir arrancando, si te parece. Vamos Dale. a pasar. Perfecto. Yo voy a estar acá, me voy a mutear, ¿sí? Y cualquier cosita los voy leyendo en el chat, me desmuteo y hablamos. Club de fan presente, dicen acá. Muy bien. Ay, gracias, Club de Fans, por estar presentes conmigo el día de hoy. Así que, bueno, cositas a avisar. Recuerden que el 6 de septiembre tenemos el evento presencial, ¿sí? Del 25 al 31 es la Jam. Tienen para anotarse. Ahora les voy a dejar todos los linkcitos, que los tengo acá, todos preparaditos. Tienen la inscripción, tienen todo lo de itch.io, así que, bueno, la web y el Discord lo vamos a fijar. Lo vamos a dejar ahí. Si quieren anotar en la Jam y no tienen en grupo, no se preocupen porque nosotros les armamos el grupo. También pueden anotarse con grupos prearmados, ¿sí? El 25 vamos a revelar el tema, ¿sí? Y va a arrancar la Jam y les vamos a informar con quién les tocan los grupos y todas esas cosas, ¿sí? Van a tener del 25 al 31 para, bueno, para hacer el juego, ¿sí? Y después vamos a hacer la votación, que tenemos jurado y tenemos también una votación. Va a haber dos ganadores, por decirlo de alguna manera, porque no es la idea hacer algo competitivo, ¿sí? La idea es aprender, divertirse, pero vamos a seleccionar por mérito a los más creativos, los que hagan cosas que sean... es como una mención, ¿sí? No van a ganar nada, ni siquiera un pancho y una coca, porque acá no hay plata, ¿sí? Solo hay amor y corazón, pero no hay dinero, así que nada, todos los que participen, o bueno, las que participen de la Jam y entreguen un juego, no abonan entrada el día del evento presencial, que vamos a exponer los juegos, ¿sí? Y bueno, bueno, nos van a contar un poquito del proceso, vamos a festejar, es en el Club 404. Y como les decía, perdón que me disocié, que vamos a tener una votación de jurado, ¿sí? Que vamos a elegir el que más nos guste a nosotros, y otra va a ser la votación de la gente. Va a haber como esos dos menciones. Así que, bueno, vamos a dejar a Teo en paz y que arranque. Yo me quedo acá lurqueando, así que mua, mua.
Muy bien. Estoy acá todavía. Yo no. Bueno, me voy ahora sí. Buena gente, mucho gusto. Yo soy Teo, Mateo en realidad, me dicen Teo, y esto es Blender para Noobs. Arrancamos. Bueno, ¿qué es un polígono? El polígono es la unidad necesaria para formar una figura 3D. Está conformada por los vértices, los edges y los faces, los vértices, las aristas y las caras. El polígono mínimo es un triángulo, o sea, una figura con 3 vértices, 3 edges y una cara. Y para el proceso de modelado se necesita trabajar con quads o cuadrados, que para el software son 2 triángulos conectados en sí. Bueno, vértices, edges y faces, como hablamos, los vértices son el punto en el espacio, los edges son los elementos formados por 2 puntos y las caras son un plano formado por 3 o más puntos conectados en el espacio. Bueno, las normales. Las normales son una línea perpendicular al polígono que indica cuál es la dirección y orientación de este. Sirve para saber para que el software pueda saber en qué lado del polígono forma el objeto y qué tiene que iluminar en sí. Puede pasar muchas veces que al hacer el objeto sin querer se nos dé una normal vuelta. Después voy a explicar cómo, en caso de que pase, cómo dar la vuelta de vuelta y poder ver bien en ese sentido, en el sentido que tiene que estar. Bueno, ¿qué son los quads? Los quads son aquellos que se usa para un mejor flujo de trabajo a la hora de modelar, son los polígonos de 4 lados. Y esto principalmente ayuda a mejorar lo que sería el manejo de los loops y que sea más fácil a la hora de molear, que son también, y así también evitar los engos, que son los enemigos mortales. Cualquier cosa le hace polígonos de amor y ahí van a saber lo que es un engon de verdad. Obvio. Bueno, y los engons, ahí, eso, son los polígonos de más de 4 lados, o sea, de 4 vértices. Pueden ser de 5, 6, 7, o sea, es variado eso, o sea, la cosa es que sea más de 4. Lo que pasa con los engos es que se tienen que evitar porque el software no puede registrar bien, o sea, cómo está formado en triángulos el objeto en sí, los engos en sí. Bueno, la topología. Eh, es la manera que están distribuidos los polígonos y que forman algo conocido como lo que es la malla o el mesh. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser una ermita, una espadita, y esta espadita va a estar formada por quads que se van a ver distribuidos por todo el objeto en sí. Muy bien, es exacto, los hacemos en villanos, enemigos mortales. Así que nada, los meshes y los objetos. Bueno, lo que es la mesh es la red de polígonos que forman el objeto y el objeto es el conjunto de meshes. En nuestro caso, en la espadita van a haber 3 meshes distintos que van a formar en sí la espada. Seguimos. Después vamos a ver lo que son los UVs también, un poco en sí, que son, o sea, la forma en que se ve la textura del objeto 3D. O sea, es como em, lo que son las coordenadas UVs permiten mapear una textura bidimensional 2D sobre una superficie tridimensional, que sería del objeto 3D en sí. O sea, o sea, son las instrucciones que le damos al programa para que entienda cómo tiene que estar en sí, eh, ubicado la textura en el objeto. Perfecto. Bueno, y arrancamos un poco con todo esto. Mucho gusto aprendiendo en Blender. Bueno, Blender, ¿cómo usamos Blender? Primero que nada, con Shift y la ruedita, ahí ven cómo se marca, es como tenemos para los costados. Y por otro lado, con el teclado numérico, con el 1 pones la vista frontal, con el 3 la vista de costado y con el 7 la vista desde arriba. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser eliminar este cubo. Con la X, deleteamos y nos vamos acá. Bueno, recomiendo, bueno, después lo voy a explicar un poco mejor. Vamos a arrancar
Vamos a, primero que nada, poner lo que sería nuestra imagen de referencia para la hora de hacer nuestro objeto 3D. Vamos a Shift A, Image Reference, y vamos a, perfecto, una vez la tenemos ya puesta, vamos a ubicarla bien ahí, como debería estar. Perfecto, vamos poniéndola como nos parece ubicada correctamente, en ese sentido, y vamos a ponerlo de los lados. Ahí, perfecto. Y vamos viendo. Ahí sí que nada, vamos poniéndola como lo queremos, donde queremos estar. Perfecto. Ya, arrancamos entonces con lo que sería la parte del mango. Bueno, primero vamos a generar un cubo, el cubo que borramos, ahora lo vamos a generar nuevamente porque es muy importante eso. O sea, lo borramos para volver a hacerlo. Es la vida así. Escalamos, vamos haciendo ahí, vamos viendo. Con el botón de acá podemos ver en transparencia y ahí vamos guiándonos un poco mejor siguiendo la figura que estamos haciendo ahí en el objeto. Perfecto. Así que nada. Vamos a ubicarnos perfectos. Ahí está. Bien. Vamos ahí. Los botones de acá. Acá podemos apretar solamente las caras. Acá solamente los edges y acá los vértices. Si ven ahí se ve. Vértice, edges, caras. Y ahí seguimos. Ahí Vamos a agarrar la cara de acá. se vio con que se escaló, se escala con la S, apretando la Sí, S. sí, sí. Exacto. Ahí al costadito más o menos están las teclas, con la S escalamos en ese sentido. Bueno, ahora ahí vamos moviendo con el de acá, movemos el costado de la cara, como vieron que apreté, vamos al otro costado, bueno, ahí vamos viendo, siguiendo un poco lo que sería el proceso. Así que, bueno, vamos a agarrar estos dos costados, vamos a bajarlos un poquito. Perdón, primero que nada vamos a hacer un loop en el medio, que se ve como ahí está marcado ahí, como que los costados, o sea, se mantienen fijos en el medio y los costados están un poco más bajitos. Ahí. Y lo mismo pasa acá. Vamos a agarrar las costaditos. Cualquier cosa, si alguno entienden, avisen. Y escalamos Y. Vamos a buscar que esto, la imagen de referencia, que para algo la pusimos, esté ubicada donde tiene que estar, así la seguimos mejor. Y ahí estamos. Perfecto. Ahí vamos viendo bien las medidas de esto. Perfecto. Con más chiquito. Y ahí lo checo. Ahí vamos. Vamos sabiendo. De acá. De acá. Perfecto. Y vamos. Quedamos ahí. Bueno, ahí más o menos ya tenemos lo que sería la forma del objeto. Si ven, acá hay como unas roturas que podemos generarla también a través del modelado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, como que tiene para los costados un poquito. Un poquito. Listo, perfecto. Y más o menos queda perfecto ahí. Bueno, hacemos las roturas. Lo que vamos a hacer, vamos a poner de vuelta invisible. Y vamos a ir marcando en eso. Acá, de acá, hacemos un loop cut que nos permite generar un loop de 4 lados ahí. Y vamos a hacer uno en el medio para así poder generar bien la rotura en el lugar que queremos.
Apretamos ahí, vamos con la B. Hacemos el corte y vamos a, una vez hecho el corte, vamos a ponerlo a la altura que queremos, más o menos. Más o menos ahí. Y acá vamos a cortar. Algo que nos olvidamos es, hay que rellenar los espacios estos. Con la F rellenamos, filiamos estos dos espacios que quedaron ahí vacíos, huecos. Ahí los llené. Y vamos a seguir ahí. Poco de a poco. Y ahí bajamos un poquito. Y perfecto. Bueno, ahí tenemos más o menos el corte que vimos antes. Que tiene la malla en ese caso. Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 7. Bueno, vamos a hacer un suavizado del objeto para que no se vean estas rayas que generan la baja densidad de polis que tiene el objeto. Algo muy importante a la hora de hacer objeto 3D es que haya la menor cantidad de polis posible, por un tema de que así no genera un mayor peso en el programa, en el motor en sí en el juego, y no tiene tanto peso y no se tilda ahí un poco. Bueno, vamos a hacer un shade smooth, ahí vemos que se suaviza y vamos a hacer lo siguiente, porque lo que no queremos es que quede suavizado, pero quede todo suavizado. Vamos a marcar las líneas que queremos que queden definidas en sí del objeto. Marcamos todas, ahí, todos los edges que queremos que queden definidos. Vamos a ir ahí. Si veo que me salteo alguno me avisan, que nada, puede pasar. Y así vamos mandando en todos. Perfecto. Y ahí estamos. Bien, para allá. Bien. Ahí tenemos la figura. Perfecto. Bueno, bien. Ahora ahí ya tendríamos lo que sería, ahí cambiamos el nombre, el mango de la espada, la parte del mango de arriba. O sea, le vamos a poner de nombre espada bajo mango arriba. Hay que definir bien cada mesh para saber qué mesh es cada cosa, si tenemos figurado ahí. Algo más también a tener en cuenta a la hora de esto. Bueno, y es eso. Así que nada. Bueno, una vez hecho esto, ahí ya tenemos marcado esto. Vamos a pasar a la siguiente parte del objeto, que va a ser la parte de abajo del mango. Vamos a crear una nueva malla, en este caso un cilindro, que vamos a hacerlo de 12 vértices. Para así queda bastante más, o sea, bastante, con pocos polígonos en sí, y se sigue visualizando a la hora de suavizarlo redondeado. Perfecto. Ahí estamos. Vamos poniendo donde tiene que estar. Ubicado en el centro. Ahí estamos. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver, vamos a separar un minuto el objeto este para verlo un poco de cerca con la barra. Sacando esto, apretando solamente esto. Vamos a... se me movió, perdonen, me toma el comando. Bueno, con la barra ahí vamos a separar, vamos a ver solamente el objeto que tenemos seleccionado. Como vemos acá, el cilindro te lo marca ya directamente con las tapas, con un engón gigante. Lo primero que vamos a hacer es sacar esta tapa de arriba, porque al estar pegada a la parte de arriba del mango, no se va a ver, entonces está como ocupando polis innecesarios ahí, que podemos ahorrarnos y así crear una menor cantidad de polis en el objeto.
Y ahora la parte de abajo lo que vamos a hacer es, primero podemos hacer las dos opciones, de dos formas distintas. Por un lado podemos sacar la cara directamente, y sacada la cara, agarramos el loop y ponemos lo siguiente. Face Grid Fill. El Grid Fill nos rellena lo que marcamos en conquads. Vamos a hacerlos eso como para poder rellenarlo uniformemente con quads, o podemos directamente hacer lo siguiente. Agarramos, rellenamos y hacemos a manita en sí, que sería con el cuchillo, vamos marcando los cortes donde queremos que estén. Así que, y ahí marcamos donde queremos que vaya cada corte. Cortamos en el medio y generamos ahí los quads. Diego, ¿querés explicar cómo agarrar los loops? O sea, con qué hay que hacer clic para Ah, agarrar. dale. A la hora de hacer, para agarrar los loops, o sea, poder agarrar el loop completo, lo que vamos a hacer es Shift, Alt, y ahí se agarra el loop completo. Esta hora se cortó un poco por el tema de que a veces se rompen, pero con el Shift el Shift y el Alt y el clic derecho y izquierdo, seleccionamos el loop completo en sí. Así que ahí nada. Bueno, ahí ya tenemos eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salirnos de la pantalla de separada. Así que, y ahí vamos. Vamos a agarrar el loop, Shift Alt, como había dicho, y clic derecho. Y vamos a, con el imán, vamos a ver esto, que es el imán, Snap, el Snap, que nos ayuda a snapear los objetos que queremos a otro objeto. O en sí, al mismo objeto en sí, en alguna situación que queramos. Bueno, vamos a ponerlo en Edge, como para que lo mapee, lo snapee al Edge de la parte de arriba de esto, de abajo de esto, y ahí ya queda pegado el objeto. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a dar las caras de la parte de abajo, que quedaron en quads, como vieron. Y vamos a cargarlo para ahí, movemos para abajo, hacemos así, y vamos a hacer lo siguiente, es un extrude. Al extruir es como que ampliamos la parte, lo que tenemos, el objeto, sin estirarlo, sino generando como una extensión de este. Vamos a hacerlo así 3 veces, como vemos que está ahí. Y vamos a agarrar este loop y este loop y los vamos a escalar un poquito en X y un poco en... Ay, se me olvidó. En Y. Y ahí más o menos ya estaría también el mango. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente en el otro. Vamos a hacerle un suavizado, un shade smooth. Y vamos a señalar qué partes que queremos que queden definidas del objeto. Que serían este de acá, este de acá, este de acá y el de abajo. Bueno, acá tenemos una rotura en el look, a veces se rompen, como había dicho. Y vamos a marcar. Perfecto. Y ahí estaría. Bueno, una vez que ya tenemos la parte de abajo y la parte de arriba del mango, vamos a ponerle paga-bajo, mango abajo. Tenemos ya más o menos separadas las dos ahí. Bueno, vamos a lo que sería la parte del filo de la espada. Vamos a hacer Shift A. Vamos a crear un cubo otra vez. ¿Cuántos cubos creamos? Para esto vamos a... Con el Shift vamos a modo edición, no lo expliqué antes. O sea, en modo edición podemos editar todo lo que sería el objeto en sí. Y ahí es donde ponemos lo podemos hacer los loops y todo. En sí, poder trabajar en sí con la mesh que queremos Con en tab. cuanto en ese sentido. Con el tab,
Sí, perdón. Está. Así, así nada. Bueno, nada. Ahí la escalamos. Perfecto. Y vamos ahí viendo el tamaño en el que queremos que esté. Vamos viendo eso. Más o menos. Vamos a ponerlo acá y vamos a ver que quede centrado. Hay que tener en cuenta que a veces hay que sacar el snap porque puede hacer desastres, tenerlo constantemente apretado. Y ahí ya tenemos el objeto ahí puesto, el cubo inicial para hacer la malla. Listo. Bueno, ahí arrancamos. Vamos a lo siguiente. Vamos a volver a activar el snap que saqué recién para pegar lo que sería la parte de abajo. Vamos a primero igual hacer un loop en el medio del objeto de la espada, que vamos viendo, o sea, es como que tiene marcado ahí el loop de ahí. Y vamos a ir en ese lado. Vamos por otro lado, ahí lo pegamos a la malla. Perfecto. Y va quedando de a poco, va queriendo. Bueno, agarramos los lados, las caras, tiramos para arriba, vamos para arriba. Ahí lo que vemos es que tiene como un chanfle y es como que para quedar más estilizado, lo que hacen es ampliar un poquito la parte de arriba, que tenga como tenga como más ancha la parte de arriba que abajo. Después lo que vamos a hacer lo siguiente, es un extrude hacia el final del filo. Agarramos los costados. Y una vez agarrados los costados, vamos a escalarlos en Y un poquito. Un poquito bastante como para que quede finito. Esto hace que sigamos trabajando lo que serían los quads. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí con el filo de acá. Me quede chiquito. Bueno, perfecto. Y ahí tenemos una forma ya de la espada en sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregarle también los cortes que le agregamos anteriormente a lo que era la parte de arriba del mango. Para esto vamos a generar un loop en el medio. Se tuerce por el snap, ahí lo saco. Y vamos a generar un loop acá, un loop ahí, como para seguir este chanfle, y un loop acá, y un loop ahí para seguir el chanfle que se ven ahí, el huequito de ese lado. Bueno, una vez hecho esto, vamos a agarrar el costado, la raya de acá, y vamos a hacer lo que hicimos recién, con la B corta, un rip. Esto no lo dije antes, se llama rip, para cortar el objeto y vamos a filiarlo el interior, para que no quede hueco. Bueno, una vez hecho esto, vamos a acomodarlo como queremos que esté. Perfecto. Ahí acomodo. Muy bien. Y ahí estaría acomodado el de ahí, más o menos. Tiene que quedar perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con el de acá, el otro costado. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a hacer el corte para ahí. Perfecto. Y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, un fill. Vamos a rellenar la parte que quedó acá. Y después, una vez hecho esto, vamos a acomodarlo para que quede más o menos como está el chanfle. Y ahí más o menos tenemos los dos chanfles que hicimos en la espada. Bueno, y bueno, ahí ya tendríamos lo que sería la parte del modelado. Podemos hacer lo siguiente, le podemos hacer también un shade desnudo a esto y marcar las partes que queremos que queden en sí lisas, definidas, no suavizadas. Perfecto. Ya, con Mark ya que hacemos esto, como dije.
Perfecto. Vamos marcando todas las partes. Y vamos viendo ahí. Perfecto. Bien, algo que también hay que tener en cuenta, que no lo pensé hasta, o sea, lo había pensado y me había olvidado, en la parte de abajo de la espada de esto también lo vamos a sacar, porque también está al dope en el sentido de que está ocupando polis que no están, o sea, no están de más. Bueno, ahí seguimos marcando los sharps como tienen que estar. Una vez hecho esto, vamos a marcar de a poco todo. Y vamos a armonizar. Perfecto. Bueno, y marcamos para que quede ahí bien definido. Bueno, ahí ya tenemos los sharps marcados. Ahí queda la espada, como vemos, terminada lo que es el modelado de la espada. ¿Alguna duda de lo que es el modelado? ¿Alguna cosita? ¿Lo dicen? ¿Lo vemos? Y bueno, pasado en esto, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente etapa, que serían los UVs. Si está todo ok. Pero a ver si hay alguien. Alguna dudita. Qué belleza. Bueno, avisen siga. Entonces seguimos con la parte UVs. Bueno, los UVs, como hablamos anteriormente, es la forma en que, o sea, al hacer los UVs, hay que tener en cuenta que es la forma en que la textura 2D se visualiza en el objeto 3D. ¿Qué pasa si no están los UVs hechos? Lo siguiente. Tenemos el objeto, vamos a crear un material. Y al material le vamos a colocar una imagen de textura para que se entienda. Y vamos a darle con el botón en la parte de acá, vamos a ir a Esta Viewport parte Shading es y ahí como vamos a ver. para que vean nada más. Exacto. Ahora lo va a explicar con más detenimiento, pero es como para que vean que no queda, o sea, está mal hecho si no le damos las Sí, instrucciones de cómo cortarlo a su vez al programa. exacto. Entonces ahí en parte para ver eso, o sea, si no le damos las instrucciones necesarias de cómo cortar los suez, se queda toda la textura rota en un punto. Se crean estos pliegues acá, en todos lados. Y bueno, nada, la idea es que no pase eso. Bueno, nada, ahí pasamos a lo que sería los UVs. Y bueno, como explicamos antes, los UVs serían como desplegar una caja de pizza en un punto. En este caso, al ser un objeto, el objeto del filo ser como una forma más orgánica, lo que vamos a hacer es como trabarlo en dos tapas, que serían dos tapas. Vamos a marcar los UVs por un lado. En dos tapitas. Sí, vamos en eso. Despacito y con amor. Vamos a arrancar primero con los UVs de la espada del filo. Ahí vamos. Vamos a los champles estos, lo que vamos a hacer para que no generen complicaciones es vamos a ponerlos por separado. O sea, vamos a cortarlos de la malla para que los UVs estén, ahora cuando lo muestre se va a entender, por fuera de la malla de acá. Así que ahí vamos, ahí voy en eso. En ese lado, marcamos dónde queremos que vaya el corte. Para que se entienda. Y ahí vamos marcando las distintas en sí.
Para entender cómo cortar las UV tienen que pensarlo como si, no sé si vieron esto de armar un dado con papel y eso, bueno, tienen que usar esa lógica de desplegar el objeto, ¿sí? 3D en una forma 2D. Exacto. Y bueno, vamos a ir desplegándolo. Voy a hacer como más orgánico. Hay que tomarlo un poco más en pinzas ahí. Con Y celeste vamos se a... les marcan los sharps, ¿sí? Los costados más definidos, y con rojo se marcan los sims, que son los cortes de la V. Exacto. Bueno, y ahí más o menos vamos viendo. Nada. Vamos a ir mostrando de a poco cómo va quedando. Y vamos a generar aquí. Vamos a... Vamos poniendo... Ahí vamos viendo cómo va quedando. Todavía sigue pegado esto. Ahí voy a eso. Ahora les voy a explicar cómo hacer para unwrapear, que es desplegar Exacto. ese objeto. Con la wrap hacemos ahí la vista. Sigue pegado. Que no veo dónde. Ahí. Sim. Sim. Ahí estamos. Y ahí estaría. Clic derecho, unwrap, y ahí quedarían los dos objetos separados. En sí. Si vemos o alguna cosita tal vez, bueno, ahí vemos con este de acá, lo primero que hacemos es el botón de acá, podemos ver el objeto directamente todo y podemos ir seleccionándolo y apretando la fletita podemos directamente agarrar todos e ir viendo de mover por un lado, por la composición entera, por las caras, por los vértices, por los vértices, vamos a ir más o menos en ese sentido. Bueno, una vez hecho esto, vamos a agarrar los dos estos de acá, más o menos de la cara. Esas son las muesquitas que cortamos del rib. Exacto. Las mosquitas de acá es lo que había contado antes, las separamos del objeto para que no generen ahí complicaciones a la hora de los subes. En ese sentido, y vamos a rectificarlas un poquito para que queden más derechas. Lo único. Ahí estamos. Exacto. Y ahí vamos. Perfecto. Y vamos a ponerlo ahí. Bien. Bueno, una vez hecho esto, ahí estarían. Vamos a hacer lo siguiente. Muchas veces lo que conviene al hacer esto es pinear el objeto para que al hacer otro unwrap en las otras partes, esto no se unwrapee con el resto, por las dudas, por si llega a pasar que apretas sin querer el unwrap y estás en el medio de eso y se genera cierto ahí lo unwrapeas y ya lo habías hecho y terminás perdiendo lo que hiciste ahí por error en un punto. ¿Puedes repetir cómo Así que nada. opinamos? Sí, los pineamos con el clic, apretamos el objeto, clic derecho y ponemos pin. Después podemos unpinearlo, que le ponemos el unpin y le sacamos el pin que le pusimos para el unwrap. En sí. Así que nada. Bueno, ahí una vez hecho esto, pasamos a lo siguiente, parte del objeto, que sería la parte del mango de abajo, de arriba. Vamos a separarlo y vamos a hacer el coso. Que en este caso es como que se puede notar más lo que es la caja de tiza en sí, como habíamos hecho al lado, en un sentido.
ahí quedó un sharp sin definir. Sí, para darse cuenta también ir viendo si quedó algún lado ahí que no debería haber quedado. Pero nada, ahí vamos viendo de a poquito en ese sentido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar los sharps que queremos de la muesquita por separado para separarla del objeto. Y ahí seguimos en forma de, como habíamos dicho, como si estuviéramos, como ahí se ve, como que lo anclado, lo corto en estos lados y este lado queda pegado a esta cara de acá. No sé si se ve, ahí vamos viendo y vamos generando en sí eso. De ese lado, ahí muestro cómo cómo va quedando de a poco. Ahí vamos de a poquito, vamos arapeando y va quedando una forma más como tiene que ir quedando en sí. Ahí está la mueca que quedó separada del objeto y ahí estaría lo que sería en sí esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agarrarla y vamos a enderezarla porque siempre hay que tener en cuenta eso, tiene que quedar derecho, lo más derecho posible. Así para leer mejor si lo subes y todo, en ese sentido. Dato de color, si no quedan derechos, pueden ocurrir shags, que son como una especie de pixelaciones horrendas en la textura, ¿sí? Igual, el Exacto. lunes tenemos el taller, voy a estar dando un taller de texturizado por Atlas, y después Juli Nes va a dar texturizado, esculpido, o sea, todo el pipeline de 3D lo vamos a cubrir en esta pre-jam, digamos. Así que esto que está explicando Teo es vital para que después no tengamos problemas ni de o sea, ni de bakeo, cuando imprimimos lo que esculpimos en un objeto low poly para optimizar, ¿sí? Todo eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes talleres. Lo que tienen que entender es que las UVs es muy vital que queden de manera prolija para evitar complicaciones en el Exacto. engine después y en otros programas. Exacto, Nessie, para animarse a hacer cosas en 3D y ampliar un poco este lado hermoso de que es el modelado y los objetos en 3D que son arte, son amor literal. Como ese proceso de cómo también, o sea, también un prop 3D tiene 2D. En parte es como que trabajas no solamente en lo tridimensional, sino que trabajas también en lo que es el arte 2D en el medio. Bueno, ahí ya estaría lo que es en la parte de arriba del mango, lo subes. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una rectificación. O sea, a la hora de hacer los objetos, o sea, en el anterior no lo hicimos por un tema de que es una forma más orgánica, los objetos no tan orgánicos, que son más rectos, se pueden hacer mejor y ayudar a mejor. Es una rectificación. Para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a pinear, vamos a agarrar el imán y vamos a pinearlo como para que esto se empine y quede una forma cuadrada. Vamos a hacer una forma cuadrada con los vértices estos. Una vez hecho esto, agarramos el cuadrado, agarramos el objeto por completo con el de acá y ponemos follow active quads y así nos genera nos rectifica el objeto generando sí una mejora como habíamos dicho anteriormente, o sea, ayuda a mejorar lo que es la textura y que esté rectificado. Exacto, es para que no se deforme la textura cuando se imprima en nuestro objeto 3D, ¿sí? Exacto, Acomodando solo un cuadrado, o sea, solo un face, pueden rectificar toda la V. exactamente. Y ahí podemos seguir con la otra parte del objeto, lo que nos queda, que es la parte de abajo. Así que ahí vamos a ver. Perfecto. Bueno, y ahí hacemos lo que serían los cilindros. Los cilindros a la hora de hacer los subes, lo que hay que tener en cuenta es que por un lado lo que se suele hacer es sacarle las tapas. O sea, se sacan las tapas. O sea, yo lo logré entender de una forma así, como por un lado están las tapas, por otro lado está la parte recta del tubo en sí. Y hacemos un corte en el
la parte de atrás del objeto. Generalmente se hace en la parte de atrás, en la parte no visible, para que no, porque a veces puede como visualizarse un poco el corte y conviene que eso no pase. Entonces vamos a sacar las imágenes. Espera un segundo. Ahí. Y vamos a, una vez hecho esto, hacer la parte de atrás, el cortecito de la sim de acá. Este de acá, al tener como una parte más redondeada, yo directamente lo dejaría como la forma cilíndrica que tiene, lo dejaría como vista más en ese sentido, no haría corte, en cambio este también le haría un corte, como para que no se complique tanto también a la hora de hacer el V, el cómo se ve, porque puede generar también como una malformación al estar como una forma más metida para adentro en un punto. Una vez hecho esto, igual acá no se marcó, creo. Esto de acá. La tapa de acá, la tapa de acá y la tapa de acá y la tapa de acá. Perfecto, ahí marcamos los sims y ahí estaría agrapeado. Y así quedaría este. Bueno, una vez hecho todos, obviamente el V tiene que estar compuesto por en sí todos los objetos. Eso también tiene que ver con la Y ahí, optimización, porque no nos conviene tener 3 texturas diferentes para una sola espada. Entonces ahora vamos a acomodar las distintas partes de la recién, espada para sí, en el mismo V para ahorrar texturas. exactamente. Bueno, ahí vamos a agarrar entonces las tres partes. Cerramos todo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a V, Pack Island, vamos a sacar la parte de rotar, así no nos rota el objeto y no nos genera inclinaciones y queda recto como lo pusimos en un punto. Y ponemos Pack. Agarramos todo el objeto y ahí estamos. Pack Islands, Pack Skyline. Y ahí estaría, ahí más o menos. Después vamos viendo si queremos cambiar alguna cosita de lugar. Conviene que estén, por un lado, cada parte del objeto en sí, sacar el pin, por un lado, cosa de que, o sea, esté por un lado lo que es el filo, por otro lado lo que es el mango, y nos genere como ahí, más o menos, vamos a ir moviendo. Taca, taca, vamos viendo, y ahí. Dato importante, no se le tienen que solapar a su vez, ¿sí? No tiene que estar Exacto, hay que tener encimado en uno cuenta con el eso. otro, porque después, si Exacto, nosotros hacemos cosas con las iluminaciones en los engine o para el bakeo, que es esta impresión de ponerle mucho detalle, pero que no pese y esté optimizado, ¿sí? Si lo solapamos van a pasar cosas muy horrendas. Así que nunca, nunca solapen la su vez. solapar, exactamente. Vamos a ir acomodando como para que quede todo más en orden. Bueno, ahí más o menos estarían los subes hechos. No pasa nada si están los pineados o no pineados, vamos a pinear igual. Pero bueno, nada, como para mostrar un poco eso en ese sentido. Y bueno, nada, ahí quedaría lo que serían los OS, ahí ya más o menos explicado. Ahora vamos a ver, voy a mostrar, bueno, el filo de la espada, como para que se note de vuelta, cómo queda con el material nuevamente puesto. A ver, Image Texture, Open, vamos a... Y vamos a lo que sería... Sí. Y ahí vemos cómo cambió completamente y está excelente puesto el V y se ve como los cuadrados bien definidos en sí. No están chuecos y quedan con la forma adecuada en sí. No sé si se acuerdan Ahí, cómo quedaba antes de armarle la su vez, que queda todo torcido y dado vuelta y no se entendía nada. Después eso es un lío para texturizar y aparte que se ve mal, ¿sí? Así se va exacto. a ver de manera correcta. Igual cuando explique lo de texturizado por atrás voy a explicar Texel Density, que es este mapita que está usando él, que tiene los colorcitos y eso. Nos ayuda a que
la textura tenga coherencia, ¿sí? Porque de repente si ponemos el mango súper grande y la hoja súper chica va a quedar mal la textura porque se va a ver con más calidad de un lado y menos calidad del otro. Eso lo voy a explicar después. Pero bueno, esta era la base de cómo modelarlo, cómo cortarlo a su vez y prepararlo como para los pasos que siguen, básicamente. Perfecto. Bueno, vamos a layout. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser, vamos de vuelta a esto. Y vamos a aprender a exportar el objeto. Primero que nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir el objeto con Control J. Unimos todo el objeto, las distintas partes de los distintos mesh, los unimos y lo hacemos un solo objeto. Y lo que siguiente vamos a hacer, yo recomiendo hacer lo siguiente, para hacerlo más fácil, edit preferencias, vamos a Keymap, a Search, ponemos el Spacebar Action en Search, así pueden seguir bien el tuto como lo vamos haciendo. Y algo que tenemos que hacer siempre a la hora de hacer un objeto es, igual vamos a poner el objeto pegado a la grilla, en ese sentido. Espérame. Bueno, vamos a hacerlo manita, porque no quiere. Más o menos ahí. Bueno, perfecto. Ahí estaría pegado a la grilla. Una vez pegado a la grilla, lo que hacemos es, con la barra de espacio, apretamos y vamos a aplicar las transformaciones. Esto tengo que tener en cuenta porque a la hora del tamaño del objeto en sí, esto al no aplicar las transformaciones puede o verse gigante en el motor o súper chiquito en el motor. Así que aplicamos las distintas transformaciones, que es muy importante porque nada, después si no el programador va a estar como no entiendo nada qué pasa, mete el objeto y Sí, hay se cosas encuentra que importantes está en... a tener en cuenta, que una es el pivote, que es ese puntito naranjita que está Sí, abajo, que eso le dice como el centro de rotación del objeto y todo eso. Si quisiéramos mover, después animar la espadita y todo eso, tenemos que acomodarlo en base a eso. Y primero, aplicar las transformaciones, porque a veces usamos modificadores, a veces escalamos y hacemos cosas locas. Después a los engines, o sea, al engine, o si lo vamos a texturizar en Substance, o si vamos a hacer bakeo, eso se rompe todo. Otra de las cosas que tenemos que aplicar es los deltas, ¿sí? Deltas to transform, sí, que también lo buscan de ahí, ¿sí? Ponen barra deltas y espacio. ya all transform to deltas, Otra, perdón. sí, Sí, exacto, eso sirve porque cuando lo metan en un programa tipo Substance Painter para hacer la textura, como extruyeron, por ejemplo, que bajaron una cara, eso, la textura se estira en esos lados, si no aplican los deltas, ¿sí? Por eso son importantes aplicar por eso es importante aplicar todas las transformaciones. exacto. Otra cosa para chusmear, ahí apretamos la Shift y acá podemos ver las medidas del objeto. Podemos ir midiéndolo, podemos poner un cubo al lado para que no complicarnos, y ponerlo por la altura que queremos que tenga y escalarlo para que tenga esa altura. Esto sirve también, o sea, para darse cuenta también si al aplicar las transformaciones esto se deformó y quedó de una medida en otra medida, no en la que queríamos que quede en sí. Queda más alta, aunque más grande, que más chica, o puede pasar en ese sentido. Como ir midiendo un poco la medida. O usar un objeto de referencia, obviamente, también sirve. Como tener otro objeto que usar de referencia para la hora de hacerlo. Y ahí verificando en ese lado. Y bueno, nada. Y ahora, una vez hecho esto, lo vamos a hacer, vamos a solo tomar el objeto de lo que es espada mango. Vamos a Fill, Export, FBX. Y vamos a poner Selective Objects. Vamos al lugar que queremos guardarlo. Y vamos a guardarlo con el nombre que queremos, espada. Y ponemos Selective Object para que sea solamente se exporte lo que sería la espada en sí. Así que, bueno, nada. Y ahí estaría más o menos ya todo cubierto en lo que es el taller. Bueno, Bueno, placer. ¿Alguna duda? ¿Alguna sí, cosita a vamos a preguntar? dejar a ver si preguntan. Acá preguntaban si el modelo es más complejo, por ejemplo, un personaje, si era lo mismo. Yo le estaba diciendo Sí, que, si bien la lógica es la misma, o sea, hay que cortarla a su vez y todo, hay truquitos diferentes para distintas cosas que se modelen. Hay gente que lo que hace es solapar precisamente la a su vez del lado derecho e izquierdo cuando son iguales. Yo no lo recomiendo
Porque si hay una cosa que se llama bakeo de luces, ¿sí? En Unity, por ejemplo, en otros engines también, que si ustedes solapan y no saben exportar bien los mapas de texturas, si solapan las UVs, después les va a hacer cosas muy locas con la iluminación. Así que yo recomiendo que hagan todo por separadito hasta que tengan como un poco más de experiencia como para decidir solapar cosas. Mientras no tengan la Exacto. experiencia, no la solapen por su bien y por los dolores de cabeza que le va a generar. A ver, acá preguntan, ¿habría alguna diferencia entre hacer que la espada sea como un solo objeto o dejar la guarda, el filo y el mango por separado? Se puede dejar por separado. Bueno, no sé si lo querés contestar vos. Dale, o sea, sí, se puede hacer por separado. Lo que ayuda el hacerlo por separado, o sea, hacerlo por separado en vez de todo junto es la reducción de loops, o sea, de polígonos, que sean menos polígonos que ocupen en sí. Sí, Porque al aparte, tener todo. sí, 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 decí, Sí, sí. sí, sí. Sí, sí, sí. No, que Sí, sí, sí. cuando lo metes en el engine te van a quedar 3 meshes diferentes y eso puede llegar a ser un lío cuando tenés juegos muy grandes que tienen 80.000 meshes cada cosa. Es más fácil organizar. Primero, una buena práctica es hacer lo que hizo Teo de renombrar cada mesh sabiendo específicamente qué es, porque si no lo hacen, es como que les va a quedar tipo cubo 1, cubo 2 y cuando quieran saber qué hicieron en escenas complejas se van a volver locos, mal. No Exacto. sé si no sé si se respondió más o menos la pregunta, si quieren hacer alguna otra. Me están regalando. Se están matando ahí. Ahí vine, Sí, ahí sí, volví. están los pichichos. Bien. Los perros andan reclamando atención un poco. Pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna preguntita, si quieren más o menos. Respecto a lo que es el tremendo, todo claro entonces. Bueno, buenísimo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, respecto a lo que es el programa en sí, pueden encontrar en YouTube un montón de tutoriales de cómo es, por ejemplo, no sé, el viewport y esas cosas que, bueno, tratamos de hacerlo lo más breve posible, porque si no podemos estar 400.000 horas explicando Blender punto a punto. Pero bueno, acá lo importante era el modelado low poly, que siempre cuando trabajen en videojuegos tienen que tener en cuenta hacer la menor cantidad de polígonos posible. Por más que trabajen de manera realista, tienen que optimizar, aprender a pensar en la reducción máxima de polígonos, ¿sí? E igual esta clase queda grabada, así que la van a poder ir siguiendo como paso a pasito, viendo las teclas que apretó Teo y todo. Lo pueden pausar, lo pueden poner más lento porque lo vamos a subir a YouTube, ¿sí? Acá Martín pregunta, ¿en un engine es recomendable importar un conjunto de objetos o hacerlo uno por uno? Yo les recomiendo que cuando metan objetos, los metan por separado, porque después, por ejemplo, en Unity, si vos exportás como todos los FBX juntos, después para separarlos, si querés hacer un trabajo modular, por ejemplo, no sé, repetir la misma pared 70 veces o algún adorno para generar el escenario, ¿sí? No lo van a poder separar. Así que traten de trabajar los objetos siempre por separado, ¿sí? Los meshes juntos y los objetos por separado. Exacto. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más. ¡Ay, el perro! Se vio. Yo tengo... Me está ahí. Bueno, a ver, Está acá pidiendo Meteoro atención. dice, habla de triángulos y cuadrados. A ver, vamos a dejarlo bien claro. Siempre tienen que usar quads por la misma razón de que, o sea, se pueden usar tris, pero tienen que saber cómo usarlos. Entonces, a lo seguro es usar quads. El quad es una mentira porque todo engine lo triangula, lo termina triangulando, ¿sí? Por eso no se puede trabajar los engons, como dijo Teo, porque cuando el engine quiera triangular, lo va a triangular como se le cante, no lo va a triangular de la forma que nos gusta a nosotros. Entonces es mejor indicarle, ¿sí? Dependiendo de lo que vamos a hacer, vamos a tener que usar tris o quads, ¿sí? Pero para videojuegos es recomendable siempre quads, a menos que sean superficies planas, superficies no animadas, porque si ustedes quieren animar un objeto y tienen tris, bueno, suerte con eso. Así que tienen que usar quads, el engine lo va a triangular, sí o sí.
¿Está bien? Pero haciendo quads prolijos con buena topología, ¿sí? La topología es la forma en cómo acomodamos la malla, ¿sí? Esto también está relacionado con lo que preguntaba de personajes. Por ejemplo, la topología de las caras es siempre de una misma forma, se hacen los loops de una misma forma. Eso lo pueden ir investigando, ¿sí? Por internet. Eh, pero bueno, esa es la base. Siempre traten de, como no tienen experiencia, suponemos que no tienen experiencia, están viendo este taller que es para noobs, ¿sí? Trabajen con quads, eviten los engons, eviten tris por ahora hasta que aprendan a usar un poquito más las herramientas, ¿sí? Y no solapen Vs, también por lo mismo. Pueden solaparse, sí, solo si lo tienen muy claro y saben cómo lo van a meter en el engine. Así que eso Exacto. básicamente. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más. Vamos a esperar unos minutitos a ver si cosa. Bueno, primero que nada, gracias Teo por el tallercito. Mua, Mua, mua. mua. Un placer. Ya sabía, ya sabía. Bueno, como les dije, em, ahí tienen las redes, tienen la inscripción de la Jam. Anímense por más que no sepan a anotarse a la Jam porque los podemos emparejar con gente que la tenga un poco más clara, que los pueda ir guiando. También pueden explorar, pueden ver, o sea, es la gracia de la Jam. Es o sea, un muy buen escenario para practicar, porque tenemos que resolver. Y eso es la industria de los videojuegos, resolver con poco, en poco tiempo, siempre. Así es un poco el mensaje que tratamos de traer porque es lo que termina pasando. Entonces, la llama es una muy buena vara para ir midiendo también el avance. A mí me pasó cuando recién arranqué en videojuegos que me anotaba una jam, la primera jam no terminé nada, chicos, o sea, me llevé hasta la computadora, había un día de pileta con todos mis amigos, yo estaba con la computadora en una mesita de plástico ahí haciendo las cosas de la jam, obviamente no llegamos a terminar, pero al año siguiente llegué un poco más lejos y al año siguiente llegué un poco más lejos y me servía mucho para darme cuenta del progreso de lo que iba aprendiendo respecto a videojuegos, anotarme las jams constantemente, porque también me enseñaba a manejar los tiempos mejor. Entonces, los invito a que se sumen, no tengan miedo si no tienen experiencia, siempre se puede hacer algo, por ejemplo, Nacho Rudd va a dar el domingo un taller para hacer jueguitos sin programar, o sea que si se quieren anotar y no saben programar, también pueden hacer algo en Hype Hype, que lo va a mostrar que se puede hacer hasta desde el celular, o sea que no tienen excusas y dicen, no, porque yo no tengo compu. También, como dice acá Iñaki, aprender a trabajar en grupo, llenar el portfolio, todas esas cosas son importantes para trabajar en videojuegos. Y Exacto. también sacarse el gusto, gente, divertirse, disfruten las cosas. Disfruten, hagan Pasarla bien. amigos, métanse en la comunidad, métanse en los canales de voz de Discord, que estamos siempre ahí charlando. Pueden armar proyectos para ganar experiencia, para sumar portfolio. Mismo también ahí tienen canales en el Discord como para decir, bueno, quiero hacer un proyecto de tal cosa, tengo esta idea, pero bueno, no sé programar o sé programar, no sé modelar o no necesito modelador, necesito un artista 2D. Eso lo van, o soy músico, no sé, lo que quieran, ¿sí? Anímense, arranquen, total, acá no le deben nada a nadie ni es rendir examen, así que no se preocupen, disfruten y aprendan. Y en la práctica se aprende mucho más, porque ustedes pueden ver 18 millones de tutoriales de YouTube y ver, hacer 25.000 cursos, pero hasta que no se pongan a hacer algo real, no van a entender a dónde les falta, qué tienen que aprender, cómo resolver las cosas. Porque es fácil agarrar y decir, bueno, voy a hacer, no sé, una cartuchera y me miro un video de YouTube haciendo una cartuchera y otra cosa es decir, bueno, vamos a hacer este juego, tengo que hacer un árbol, una espada, un escudo, una casita. Bueno, es otra cosa completamente diferente, porque va a haber cosas que no van a encontrar tutorial y van a tener que inventar ustedes y resolver ustedes con los conocimientos que vayan teniendo, ¿sí? Así que, bueno, creo que eso es todo por hoy. Mil gracias, Teo. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Dudas respecto a la Jam también pueden ser. Ya más o menos estuvimos pasando el cronograma. En la web tienen el cronograma, en Discord tienen el cronograma, tienen los eventos, en Instagram también tienen el cronograma. Por favor, síganos.
O sea, hacemos todo de onda, nos pueden pagar con crédito social, como dice Hauser, que es dar un like, una compartida, no cuesta nada, ¿sí? En Instagram está cuando va a ser la Jam, sí, va a ser del 25 al 31 de agosto. ¿Tienen? Ah, exactamente, qué grande ahí. Primera intervención y ya Wow. resolviendo dudas. Eh, me cae bien esta gente. Bueno, hasta el 22 se pueden anotar porque nos tienen que dejar un poco de tiempo para organizar los grupos. Acuérdense que nosotros estamos organizando los grupos. Y nada, bueno, gracias infinitas a Teo y a Nes por ser parte del staff, por ayudarme en todo, que ya no estoy solita y estoy muy feliz de no estar solita. Corazoncito. Corazoncito coreano, como dice. Exacto. Bueno, para mí es un poquito, yo soy un viejo, ¿no? Pero para mí es un poquito esto, no es un corazón. Pero bueno, te quiero como un poquito. Nada, mil millones de gracias por vernos, por seguirnos y me gustearnos todas las redes. Estamos trabajando en la página web, va a estar una chulada, que también estamos trabajando con Maru en la web. Por ahora va a haber una web provisoria, ¿sí? Ahora hay una super provisoria, después va a haber una provisoria y después vamos a embeber todas las cosas ahí, vamos a tener todo. Así que nada, 1.000 millones de gracias por todo. Nos vemos mañana. A las 18 horas tenemos el taller de Unity, de cómo mover un personaje, buenas prácticas y todo eso. El domingo tenemos el taller de hacer jueguitos sin codear. El lunes tenemos el mío de Atlas, de texturizado por Atlas, que eso sirve muchísimo para las jams, ¿sí? Porque es una forma de texturizar rapidísimo, ¿sí? Y muy optimizado como para no tener problemitas. El martes también tenemos, bueno, un tallercito de bolsa, va a estar todavía Rujan hablando de Tenebris Somnia y mostrándonos las cosas en Engine, así que les digo que no se los pierdan. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos la Saludos próxima. No dije buena gente. No, Lo único que quería decir. hacía el taller solo para decir buena gente y no había dicho buena gente. Bueno, ahora decía adiós, gente. Adiós, gente.